desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, sean bienvenidos a la emisión del noticiario Al Fin de la Noche. Estamos transmitiendo desde nuestro departamento de prensa en la ciudad de San Pedro Sula, instalado en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Estoy seguro que están esperando la temática y sobre todo el invitado o los invitados que siempre llegan de manera exclusiva. Es una premiere, es una noche de gala la que presenta Maya Televisión, que ha abierto las puertas de la televisión para que la población sepa de la costa norte de Honduras. Nuestro saludo es respetuoso, con mucha estima, pero sobre todo nuestra tarjeta de presentación es la solidaridad y el calor de la costa norte de Honduras. Todo nuestro equipo de trabajo, desde nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Mario Flores Ponce, los ejecutivos en la ciudad capital, Tegucigalpa, al igual que todos los que integramos Maya Televisión en San Pedro Sula, les enviamos un saludo. Gracias por acompañarnos, tanto en la banda abierta, en el sistema de estructura de cables, más de 600 compañías de cable, las redes sociales, el sistema satelital y por supuesto a la comunidad hondureña que está pendiente de estas transmisiones. Usted que no ha podido ver todos los programas del año 2018, los que van del año 2019, entre a nuestro sitio de YouTube, ponga allí Al Fin de la Noche Maya Televisión y qué compendio de panelistas, de temas, gente que incluso ya desapareció y que estuvo aquí en el set de Maya Televisión. Ustedes los tienen allí en esa participación que les brinda la televisora. Hoy la temática que vamos a tratar es relacionada a Honduras, pero nos vamos a instalar exactamente en la ciudad de San Pedro Sula, el municipio de San Pedro Sula, y para ello hemos invitado a un ciudadano que nació exactamente en la ciudad que es la cuna de la lluvia de peces. Es un fenómeno, él es de Lloro, pero ha hecho su vida profesional y familiar en la ciudad de San Pedro Sula. Tiene estudios de ingeniería civil en la prestigiada Universidad Patricio Lumumba y luego tiene un posgrado en Brasil. Fue vicealcalde de San Pedro Sula y sigue desempeñándose como profesional. No así, en el año 2016 se jubiló como profesor de la facultad o de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Sea bienvenido el ingeniero Osmín Bautista para hablar del desarrollo de la ciudad, del municipio de San Pedro Sula. Ingeniero. Gracias, muy gentil por su invitación y el tema al cual me han invitado a que podamos hablar esta noche, pues definitivamente que muy amplio, muy agradable y muy de actualidad. Usted nos demuestra que las caravanas no son de hoy, porque usted es migrante de Lloro a San Pedro Sula. Está bien, excelente, me gusta ese tema. Así es, y San Pedro Sula es justamente una ciudad muy característica que ha permitido ese crecimiento de ella gracias a esa apertura y a ese ambiente que esta ciudad ha permitido. Yo le aseguro de que actualmente si hacemos un censo, contaríamos con los dedos quiénes son los auténticos de esta querida ciudad de San Pedro Sula, porque aquí hay muchos inmigrantes del interior del país. Y gracias a eso, pues vemos una ciudad bastante abierta, bastante agradable para todas las personas que la visitan por esa fluidez que ha tenido, por ese intercambio. El sueño de los centroamericanos, hablemos de los salvadoreños, los nicaragüenses, los guatemaltecos, pero sobre todo los 18 departamentos, ha sido la costa norte, la costa. San Pedro Sula es la sede de la base de todos ellos. Sin duda,
tenemos que remontarnos mucho a la historia, cómo nuestra costa norte se fue desarrollando y no la podemos desligar de la influencia que tuvo las transnacionales y específicamente las bananeras. Y usted ve cómo esa cultura que generó un espíritu de trabajo totalmente diferente a lo que teníamos en otros sectores del país, y aquí se fue arraigando ese tipo de disciplina, de autogeneración, de autorrealización de muchas personas gracias a ese influjo que dio la influencia de las transnacionales en esta zona. Usted es un hombre con 5 vivencias en su vida: la de ciudadano común y corriente del país, de la costa norte de la ciudad de San Pedro Sula. Enseguida usted es un profesional de la ingeniería civil. Correcto. Luego usted es un profesor universitario, tuvo a una comunidad de estudiantes que hoy son profesionales y que son, como quien dice, la mano de obra calificada, son los genios que conducen la construcción no solamente del país, sino que a nivel internacional. Enseguida usted fue funcionario público, fue vicealcalde de la Municipalidad de San Pedro Sula, una de las corporaciones que maneja uno de los presupuestos más importantes y jugosos para hacer desarrollo, y donde hay que tener mucho cuidado en el movimiento de cada pieza, porque la ciudad, especialmente la cabecera del municipio, está perfectamente trazada desde su fundación prácticamente, en lo que constituyó la historia, las casas de Bajareque con el techo de paja o de manaca. Ingeniero Osmín Bautista, usted le puede explicar a la población cómo es que viene ese desarrollo de San Pedro Sula. Ya se pronuncia en la década del 60, el 70 y en el 80 prácticamente ya es un boom de San Pedro Sula, con la sustitución de una ingeniería pasada y a la entrada a lo que es hoy el modernismo y lo contemporáneo. Sin duda lo que usted ha relatado calza muy bien en lo que estamos viendo en la San Pedro Sula del día de hoy. Hay un escritor que relata cómo esta ciudad se fue desarrollando, y asustémonos, en la década de los 50, San Pedro Sula apenas tenía quizás unos 20,000 habitantes, y hoy, 2019, ya andamos rondando casi el 1,000,000 de habitantes. Entonces, el crecimiento que esta ciudad ha tenido ha sido muy vertiginoso gracias a la dinámica que le han impulsado quienes viven en esta ciudad y que se han entregado a ella para desarrollarla en todos sus ambientes y las oportunidades que esta ciudad le ha dado a quienes viven en ella, y también a quienes de afuera hemos venido y hemos vivido en esta ciudad porque nos ha brindado esa oportunidad. Yo siento un tremendo agradecimiento a esta ciudad porque me permitió servirle durante el periodo cuando fuimos autoridades de esta ciudad, 2002-2006, y nos dio esa bellísima escuela de conocer sus necesidades, dónde le dolía, qué había que buscar, qué había que proponer. Y hoy que estamos viendo en esta gestión que al fin, y lo tengo que decir con mucha valentía y reconocimiento al actual alcalde, que comprendió que si no se tiene una herramienta de planificación para poder posicionar la ciudad en el día de hoy y visualizarla qué va a pasar en 20 años, 25 años adelante, difícilmente vamos a poder orientar su crecimiento en una forma ordenada. Y veo que la actual corporación comprendió eso y tiene un elemento adicional, que el actual alcalde se empapó de cuando se estaba haciendo este instrumento, y hoy él tiene esa responsabilidad ante esta población y ante el pueblo de Honduras de seguir dándole toda la gestión y la dirección de una ciudad en una forma ordenada. Cuando nosotros llegamos a la Municipalidad de San Pedro Sula, en ese tiempo, me permito decirle de que se empezaba a pretender crear obras que lo que llamamos pasos a desnivel, con tecnologías que no teníamos utilizadas en las ciudades. Sí se habían utilizado ya en residencias, en edificios grandes, que son muros de tierra armada,
que es como el paso a desnivel que tenemos en la salida vieja a la Lima, que fuimos los pioneros en utilizar esa tecnología en obras viales. Insisto, sí se conoce la tecnología para hacer este tipo de obras en muros de contención para grandes edificaciones, pero no se había dado ese paso para en condiciones va a tener una movilidad muy fuerte que es el tráfico, y eso pues le ha permitido a la ciudad empezar a dar soluciones de congestionamientos que se van teniendo por el tremendo movimiento que va generando la ciudad por las diferentes actividades y desplazamientos que sus habitantes tienen que hacerlo. Y así estamos viendo poco a poco cómo se van desarrollando diferentes pasos a desnivel aquí en la ciudad de San Pedro Sula, como también en Tegucigalpa, utilizando esa misma tecnología. Y qué bien que se sigan desarrollando todo ese tipo de obras para darle que los desplazamientos en una ciudad se puedan desarrollar en una forma más expedita. Y hago énfasis en esto, el porqué de los desplazamientos, porque la economía, la columna vertebral de toda ciudad es que los ciudadanos que vivimos en ella tengamos esa libertad, esa fluidez, esa facilidad de transportarnos a donde nosotros querramos con el tiempo más corto para que podamos ser todavía mucho más productivos. Entonces, si alguien que está gestionando una ciudad no enfoca sus esfuerzos en darle una respuesta a esas temáticas, probablemente va a tener muchos problemas, porque todo al final va a transitar por ahí. Hay otro tipo de problemas que tiene una ciudad, como es la recolección de sus desechos sólidos, la recolección de sus desechos líquidos, el tratamiento de ellos mismos, seguir mejorando sus parques, sus zonas de recreación, darle a la comunidad aquellos espacios en donde cada familia día a día pueda ir a hacer sus compras en una forma expedita, en donde obtengamos frutas frescas, verduras frescas, etcétera, etcétera, y que cuando vayamos ahí, así con esa rapidez con que entremos, podamos salir con esa misma rapidez para que el tiempo nos vaya ajustando en todo lo que nosotros nos querramos desarrollar. San Pedro Sula tiene ese privilegio también, que estamos viendo cómo muchas universidades se han venido a fincar aquí y le están dando una oferta a todos nuestros jóvenes que puedan seguirse profesionalizando, especializando. En la antesala, como usted platicábamos, de un emblemático instituto técnico que es una ayuda de los alemanes, y ojalá que este tipo de institutos de formación profesional técnica se sigan proliferando en nuestra querida ciudad para que nuestra juventud tenga más y más oportunidades en donde especializarse. Hoy que la era del conocimiento está poniéndonos ante un reto en el cual el acceso a la tecnología debe de ser como algo del día a día, que todos nuestros jóvenes deben de apostarle a ello para volverse más productivos, más cualificados y más competitivos. Es algo que ya fuera de nuestra propia currícula que podemos obtener en una universidad, en un instituto, tenemos que buscarla como algo que nos venga a dar un plus en nuestra formación para que podamos ser cada día más competitivos. El Centro Técnico Hondureño Alemán. Por ejemplo, el Centro Técnico 1969. Hondureño, desde esa época viene funcionando y formando profesionalidad. Así como eso, como me encantaría que más y más de este tipo de técnicos hubieran en la ciudad y en Honduras en sí, ¿verdad? Sí, la otra cuestión es el instrumento, nos referimos al Plan Maestro. Correcto, el Plan Maestro de Desarrollo Urbano. ¿Desde dónde se concibe el Plan Maestro? Excelente. Porque, fíjese que el primer Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Pedro Sula, ya concebido como tal, como instrumento de planificación, fue elaborado desde el año 1967 por un arquitecto Cervantes que vino de México, y ya en el año 1974 una firma hondureña que en consorcio con otra extranjera dejaron ya ese instrumento. Lo que faltó en ese momento es, como decimos, siempre socializar este tipo de instrumentos para que la gente se empodere, lo conozca y entiendan del por qué tenemos que planificar el desarrollo de una determinada ciudad para que las cosas se vayan haciendo en una forma ordenada, valga la redundancia
del término, pero al final los mayores problemas que podemos encontrar en cualquier ciudad es cuando el desorden impera. Pero cuando tenemos algo ordenado, todo bien planificado, como que todos empezamos a colaborar para que las cosas vayan por donde deben de ir. Al haber un desorden, impera la anarquía. Yo creo que la anarquía a nadie le conviene y no da buenos frutos, se ha demostrado a lo largo de toda la historia. No sé si es mucho pedirle, pero la población que nos está viendo y nos está escuchando en esta alianza Radio 1, Maya Televisión, el noticiario Abriendo la Mañana de Radio El Mundo, Estéreo Trinidad, Radio Wow, ¿usted nos podría comentar a partir de ese plan maestro la gestión de alcaldes como don Juan Fernando López, más conocido como don Juan Rayo, el señor Roland Valenzuela, el don Chepe Fernández Guzmán, Chombo Sandoval, Héctor Sabión Cruz, Luis García Bustamante, el mismo señor Arturo Castillo, que fue bien efímera su paso, el señor Oscar Kilgore, el señor Héctor Guillén Gómez, hijo de un hombre que fue artífice del desarrollo de San Pedro Sula, al igual que el doctor Juan Carlos Zúñiga, Rodolfo Padilla Sunceri, hasta llegar a Caledonia. Ok, perfecto. Entonces, creo que cada uno puso un granito de arena en la edificación de la ciudad que hoy tenemos. Roberto Lario Silva. También el ingeniero Roberto Lario Silva, que fue un pionero en el tema de gestionar recursos de la empresa privada para hacer obras públicas mediante la figura del concesionamiento. Y déjeme decir algo aquí, si bien es cierto, él es de otro partido y yo soy de otro partido, si lo hablamos en el contexto político, pero yo creo de que al margen de las divisiones políticas, veamos las visiones que se deben de tener para que una ciudad pueda crecer en su gestión. Entonces, él fue uno de los pioneros en utilizar estas herramientas para poder invitar al empresario privado a hacer gestión de obra pública. Guste o no guste, hoy tenemos pues dos modelos concesionados, que es el sistema del agua potable de la ciudad de San Pedro Sula y la recolección de los desechos. Los dos cuestionados, ¿verdad? Y en problemas. Exactamente, los dos cuestionados. Pero como estamos hablando de desarrollo de San Pedro Sula, San Pedro Sula se caracteriza por eso, por no entrar en dificultades políticas. Es correcto. Entonces, hay que buscar el perfeccionamiento de esos modelos, ¿verdad? No son la panacea, pero sí me atrevo a decirle de que irrumpieron y rompieron el patrón sobre el cual nos veníamos desarrollando. Entonces, lo que queda de aquí para adelante es cómo, a raíz de esas experiencias que se tienen ahí, cómo mejorarlo. Porque al final se ha demostrado, y los países de primer mundo lo han demostrado, que siempre las necesidades en un país, en una ciudad, si pudiéramos graficarlo, su crecimiento va a ser bien lento, pero en cambio, las necesidades que tiene una ciudad o un país crecen en una forma casi exponencial, pero los recursos con los cuales yo voy a suplir esas necesidades que van creciendo en esa forma exponencial son bien lentas. Entonces surgen estas modalidades de cómo invitar al empresariado privado que traiga sus recursos y que invierta en la infraestructura, que antes, 20 años atrás, eso no se miraba en nuestros países. Entonces, en ese sentido es cuando yo le digo de que él irrumpió y fue pionero en utilizar estos modelos de contratación, que, como usted bien lo mencionó, y con todo respeto se lo acepto, muy cuestionada, pero ahora lo que queda es cómo mejoramos. Claro. En sí, la ley ahí está. Cuando el legislador, en su espíritu de haber creado esa ley, creo que lo hizo imbuido de la más sana intención de buscar recursos del empresariado privado, invertirlos en obras y que la recuperación de esos recursos lo hiciera de la forma más transparente, honesta, y al final quien invierte en algo es porque quiere que se le reditúe algo de aquella inversión que está haciendo. Entonces quedará pues a los entes por parte del Estado, que son los que van a
auditar, fiscalizar y verificar si lo que ellos están haciendo es correcto, pues que también lo hagan de una forma honesta y transparente, porque al final el beneficio de una buena acción, de una buena gestión, quien lo termina recibiendo es el pueblo. Y si hay una pésima gestión, es también el pueblo que termina recibiéndole. Entonces yo creo que debe de haber esa justa valoración de que las cosas hagámoslas con honestidad y transparencia, porque es el pueblo al final el que se va a beneficiar de una buena gestión. Sí, y aquí se cabe el balotaje, es decir, esperarnos para que en la segunda, si nos golearon, en la segunda no nos pueden golear. Ahí lo rectificamos, ¿verdad? Ahí es la cuestión. Sabe que parece que hay una gran ventaja que lleguen profesionales de la ingeniería a la corporación municipal, porque si usted registra la década de los 70 con Juan Fernando López y Chombo Sandoval, digamos, el primer paso de nivel sí lo hizo Chombo Sandoval. Sí, correcto, el que va hacia la universidad. Curso, correcto, sí. Yo recuerdo en una oportunidad, cansado y enardecido por las críticas que le hacían los políticos contrarios, pero era el mismo Partido Liberal, el denominado Juan Rayo, publicó 2 páginas en los periódicos Tiempo y La Prensa de San Pedro Sula y lo tituló "Obras son amores y no buenas razones", y publicaba bulevares, calles, avenidas, pavimento, publicaba escuelas, la cuestión del agua, porque sí hay que decir, usted me corrige, hay otras obras más grandes de concesionamiento que haya tenido San Pedro Sula antes que sea el agua y que sea la basura. Así como, no, porque no teníamos la ley. No. Lo que sí hubo antes fue préstamos, digamos, cuando recién yo me gradué en Brasil, vine a trabajar cuando estaba el ingeniero Catán en Dima y el ingeniero Héctor Catán en Dima, que en ese momento Dima era una empresa de aguas emblemática en el país, rentable, funcional, rentabilísima y a nivel internacional, de mucho reconocimiento. Entonces en ese momento se estaba haciendo el plan maestro del agua potable de la ciudad de San Pedro Sula. Que lo concretó Luis García Bustamante. Correcto. Y ahí entonces entramos en una unidad muy especializada por parte del Banco Mundial que se llamaba pitometría, que era la investigación in situ de las pérdidas de agua en la tubería por malas conexiones o por pegues clandestinos o por robo de agua. Y déjeme decirle que fue algo impresionante. Y si en ese momento, lo tengo que decir en honor a ese hombre, no hubiéramos tenido un gerente como el ingeniero Catán, el trabajo que ahí detectamos jamás hubiera dado los resultados que se dio, porque ese hombre fue valiente y a quien encontrábamos que estaba robando agua, en ese momento se lo cortábamos isofactamente. Entonces, da esa satisfacción cuando uno trabaja y ve los resultados y dice, me siento apoyado, vale la pena seguir haciendo un trabajo así. Y los historiadores recogen el hecho que San Pedro Sula tuvo un fontanero, y precisamente él escribió su libro Memorias de un sanpedrano, don Chalo Luque, don Gonzalo Luque. Correcto. A su memoria. Luego están las historias tan extraordinarias del doctor Rodolfo Pastor Fasquel, las historias que escribe también el arquitecto Roberto Elvir Zelaya, el mismo doctor Julio Escoto hace sus buenas historias importantes, los relatos por radio, don Víctor Manuel Rodríguez Barrios. Hoy nos acompaña el ingeniero Osmín Bautista, él es un profesional de la ingeniería y estamos hablando del desarrollo de la ciudad de San Pedro Sula. Alguien podría decir que abordemos el tema de la corrupción, de la irregularidad. Hoy nos vamos a concretar exactamente al desarrollo de San Pedro Sula. No así aparecen estos detalles que él no los ha obviado ni los ha negado, pero nos preocupa muchísimo lo que va a ser el desarrollo de San Pedro Sula, porque el Congreso Nacional le ha aprobado la negociación con un banco arriba de 3.000 millones de lempiras para obras de la ciudad de San Pedro Sula, ya se han publicado y también las vamos a registrar. Recuerden que el presupuesto de San Pedro Sula es de casi 4.000 millones de lempiras y tiene prácticamente 2 afincamientos, una que es inversión público-privado, donde está la corporación Siglo XXI, y otro es la ejecución de todos los departamentos que hace la municipalidad de San Pedro Sula. Y cuando hablamos de obra, nosotros queremos sobreentender que hay 3 componentes, y una de ellas
exactamente son las calles, las avenidas, los bulevares, pero también están las construcciones comerciales, las industriales, y luego están las edificaciones para lo que son las obras sociales como educación y salud, y también las viviendas. Nos vamos a una pausa, nuestra matriz en Tegucigalpa, y luego regresa aquí nuestro panelista invitado, el ingeniero Osmin Bautista. Honduras, somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Al fin de la noche regresamos a la ciudad de San Pedro Sula. Estamos para ustedes en una transmisión de gala y está compareciendo acá un ciudadano profesional de la ingeniería que fue presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, en su acrónimo la Chico. Ahora es asesor de la Cámara de Construcción, y el ingeniero Osmin Bautista. Significa que habrá mucho trabajo y habrá un despliegue de obras. Pude ver la publicación que hizo allí la Municipalidad de San Pedro Sula. ¿Usted está satisfecho con el compendio de obras que han destinado o piensa usted que debe haber un replanteamiento para llevar algunas que no están en ninguna zona, como decir la montaña del Merendón, más obras a Chamelecón, más a la Rivera Hernández, más a Cobradía, las obras de Armenta, las obras del Zapotal, las obras de la Fejitrán, las obras de los Castaños, a la zona de la satélite? Pues entiendo de que en la matriz de proyectos que tiene visualizado dentro del Plan Maestro de Desarrollo del municipio de la ciudad de San Pedro Sula, esa fue justamente en las diferentes agendas que se tuvieron durante el trabajo y la contextualización de este instrumento, fue justamente esa visión de darle una cobertura, y lo que esta corporación ha hecho es subdividir la ciudad en 20 macrodistritos, y así es como se ha concebido de que el desarrollo, la implementación, la ejecución, la operatividad de este plan maestro de desarrollo municipal aplicado a la ciudad misma en su desarrollo integral es que va a tener una injerencia personalísima en cada uno de estos distritos. Y viendo el detalle de todas esas obras a las que usted hace mención y que fueron publicadas en un diario rotativo de la ciudad, sí veo que tiene esa dimensión. El reto ahora para esta corporación, una vez que el Congreso le haya dado el beneplácito para que la banca pueda entrar a negociar mejores tasas y plazos más largos para que no asfixie el flujo de caja de la municipalidad, entonces que ellos tengan esa capacidad de poder hacer obras a lo largo y ancho de toda la ciudad, y así como usted lo mencionó, en el Merendón, en Chamelecón, en la Rivera Hernández, en todos los sectores. Y esa es la conceptualización, y me consta porque yo participé en mi calidad de profesional. Agradezco la invitación que se me hizo para aportar
conocimientos que tenemos del desarrollo de esta ciudad. Y sí, cuando vi todo el listado de las obras, sí veo de que hay una cobertura a lo largo y ancho de toda la ciudad. Quiero también aprovechar en esta ocasión y le voy a decir que y aún durante nuestra gestión no tuvimos ese impulso y esas ganas de hacer lo que hoy estoy viendo que esta corporación sí le está entrando, que es la construcción de los colectores de agua lluvia, porque ese es un tema que esta ciudad, cada vez que llueve con una intensidad muy fuerte y una duración muy corta, es un caos en nuestra ciudad, un tremendo caos. Y hay que decir lo siguiente, la ciudad desde el año 1978 tiene un estudio de drenaje pluvial y donde ya se identificaba cuáles deberían de ser esas obras de macrocolectores, subcolectores, ramales, tuberías, canales abiertos, cerrados, etcétera, etcétera, para ir evacuando esas grandes lluvias que se generan dentro de la ciudad. Y la ciudad en su crecimiento cada día ha ido pavimentando más calles, más casas, más techos, y por lo tanto la cantidad de agua que antes se infiltraba al subsuelo, hoy está siendo retenida en techos, pavimentos, y por eso vemos que nuestras calles se convierten en un río y es un caos. Entonces, no ha habido un acompañamiento a ese crecimiento de la ciudad en cuanto a las obras de macro drenaje pluvial. Y estoy viendo de que esta actual corporación le ha entendido al tema y está haciendo un tremendo esfuerzo. Políticamente no trae muchos votos. He escuchado la opinión de muchos alcaldes de decir, aquellos que quedan enterrados casi ni lo ven. Entonces por eso no son muy motivados a hacer ese tipo de obra. Y por eso hago este comentario y lo digo con mucha libertad porque lo viví. Y lo discutía con las autoridades de nuestro momento y no calaba. Hoy que lo estoy viendo en esta corporación y digo, hombre, qué bien, le entendieron y le están dando respuesta a una temática bien álgida dentro de la ciudad. Y así como esa, hay otro montón de problemas que espero que cuando hayan digerido y hayan asimilado esos recursos que van a obtener, tengan la visión y la inteligencia y sabiduría de poder hacer una redistribución de esos recursos para que todos los sectores de nuestra ciudad sean beneficiados y que se sienta un verdadero crecimiento y desarrollo bien distribuido en nuestra querida ciudad de San Pedro Sula. Ingeniero Miguel Bautista, tengo entendido que el plan maestro es como la Biblia municipal. Sin duda. Nadie la puede tocar, llegue quien llegue. Tiene que seguir ese método. Ese es el blindaje que se le debe de dar a un instrumento de planificación como ese, de que independientemente quién llegue, que entienda y que respeta que la ciudad, y ahí es donde debemos de socializar y que la ciudadanía haga respetar a los regidores y a los alcaldes. Exactamente, que cuando estos instrumentos son socializados y la gente se ha empoderado de ellos, lo ha asimilado, entonces ellos van a ser los mejores defensores de este tipo de instrumentos. Y oiga bien lo que le digo, si seguimos en esa ruta, aquí las ofertas de los organismos internacionales la vamos a ver que se van a venir a tropezar cada día por querer participar en el desarrollo de la ciudad, porque si hay cosas que le gusta y le da satisfacción a los organismos internacionales, prestatarios y organismos que apoyan el desarrollo de ciudades o países, es que estos tengan instrumentos de planificación debidamente soportados, legalizados y que la gente se haya empoderado de ellos. No hay cosa más hermosa. Yo tuve la experiencia de estar en el BID, en el Banco Mundial, cuando fui funcionario en la Municipalidad de Puerto Cortés. Creamos el primer plan maestro de desarrollo urbano para la ciudad de Puerto Cortés y el alcalde Marlon le entendió y él estuvo 12 años en el proyecto del alcantarillado sanitario porque el Banco Mundial se lo financió, porque entendió y vio que se empoderaron, le entendieron que es así como el desarrollo de una ciudad puede ser sostenido, equilibrado y a largo plazo, cuando hay instrumentos, como usted bien lo señala, que se respetan. Y a eso es lo que debemos de apostarle.
los sanpedranos, hoy que tenemos ese instrumento de planificación, que nos empoderemos, lo digiramos, lo analicemos y lo defendamos, para que la ciudad siga creciendo en una forma muy ordenada. Este trabajo de infraestructura casi todo se concentra en la parte este de la ciudad de San Pedro Sula, porque lo de arriba solamente es que está colapsado, pero lo de abajo hay que construirlo, ingeniero. Correcto, bueno, y hay que construir todo lo que son las plantas de tratamiento de aguas negras, que es otro gran reto que son tiene. Son 3 plantas, tengo entendido. Son 3 plantas. La de Chotepe, la de Hernández y Cofradía. Correcto. Y ese dinero le toca ponerlo a Aguas de San Pedro. Que al final lo vamos a pagar nosotros los sanpedranos. Sí. Pero ahí ese es el tema en donde tanto la actual corporación como los de Aguas de San Pedro tienen que buscar alternativas para que el costo que le va a tocar pagar a los sanpedranos por tener el tratamiento de los desechos sólidos o de las aguas negras no nos cueste, como dicen, un ojo de la cara, y ahí es donde se necesita una buena gestión, y los recursos yo les aseguro que los pueden encontrar siempre y cuando haya una orientación de pensamiento, de unidades y de objetivos en función de los intereses de la ciudad. ¿A qué se debe que se ha retardado tanto la construcción de estas lagunas? Incluso los terrenos ya son ocupados. Ahí se han dado un montón de problemas, desfases, malentendidos, nota que va, nota que viene. Yo creo que ahí tiene que ver mucho que las autoridades tienen que empezar a caminar, aunque sea en paralelo, pero que el objetivo final converjamos, que es darle a la ciudad un tratamiento pero final. Con esta macroinversión tiene que conectarse obligadamente esto. Tiene que conectarse, tarde o temprano. Porque los mismos organismos internacionales que van a apoyar todas estas obras de infraestructura que están en la matriz de inversión de este plan maestro, que tiene un horizonte a 25 años, tarde o temprano van a ayudar a que esto converja para beneficio de la ciudad. Se van a corregir y se van a subsanar algunas situaciones sin duda, que están en barrios de lo que es el primer anillo, como San Cristóbal, Barandilla, todo. Medina. Hay un tremendo trabajo que se tiene que hacer ahí. No solo son las plantas, es todos los colectores que se tienen que reconstruir, porque aquí hay una pésima costumbre de que mucha gente a veces conecta sus aguas lluvias a los sistemas de aguas negras. Entonces, el tener esas grandes cantidades de agua que vamos a tratar, el tratamiento es caro, pero vamos a tratar lo que realmente debemos de tratar, no el agua lluvia. Entonces, cuando se haga ese montón de colectores, va a ser con ese objetivo de hacer esas separaciones y garantizar que la cantidad de agua que yo voy a tratar es justo y exclusivamente el agua doméstica, la industrial, que cada industria vaya tratando todos sus sistemas, si no, no habrá capital que pueda tratar ese vagabundismo que se pueda generar con esa mezcla de agua. En ningún país hace eso. La red, calles, avenidas, bulevares, puentes. Igual, con los puentes, yo le hice un estudio a la Municipalidad de San Pedro Sula a raíz del colapso que tuvo el puente de Las Brisas. Entonces, evalué todos los puentes de la ciudad, tanto desde el punto de vista hidráulico como desde el punto de vista estructural. Conformamos un equipo de profesionales y le entregamos a la municipalidad y le dijimos, es recomendable que cada 3 años estén ustedes verificando qué está pasando con nuestros puentes, qué está pasando con nuestros cauces, la erosión, para que no se vuelva a suceder lo que casi se colapsa el puente de Las Brisas, y se logró recuperar. Es una inversión de aproximadamente unos 9 millones de lempiras, creo que fue lo que costó la recuperación de ese puente, porque él se deflectó, se corrigió la columna que había por la fuerte erosión que tuvo. Si eso hubiera colapsado, estaríamos hablando de una inversión de más de 50 millones de lempiras. Entonces, así como en la salud de una persona, la prevención es fundamental, y hablando del sistema de salud, ya nuestro sistema curativo colapsó. Entonces, también nuestros puentes, nuestros colectores, nuestras calles, también necesitan un permanente programa de mantenimiento preventivo para que no colapsen. Y así lo vemos. Tuvimos hace poco una reunión con el presidente Juan Orlando Hernández, en donde puso
que venían para estos 3 años una inversión casi de 21.000 millones de lempiras en mantenimiento sostenido y rutinario de todas las carreteras del país, de más de 14.000 kilómetros de carretera. Y dijimos, wow, si esto realmente se llega a hacer, pues vamos a recuperar un patrimonio de más de 150 millones, de 150.000 millones invertidos en infraestructura, que si hoy lo quisiéramos hacer de nuevo, no hay forma que los hagamos. Pero si invertimos inteligentemente en recuperar esa inversión de 150.000 millones, que ya los tenemos, sí vale la pena hacer esa inversión. Lo mismo entonces aplica para una ciudad. Toda la red vial que tiene la ciudad de San Pedro Sula, de más de 2.000 kilómetros, de los cuales el 50% son pavimentos de diferentes tipos, asfalto, adoquín, concreto hidráulico, esta corporación tiene que hacer un tremendo esfuerzo en darle un rejuvenecer, mejorar toda la carpeta, rejuvenecimiento de toda la carpeta, de todos estos pavimentos, y lo mismo también las calles en todos los barrios de la ciudad, para que podamos recuperar y traer, como dicen, a valor presente esa inversión que ya tenemos. En todas horas no encontré, y me preocupa que no encontré la solución para el descongestionamiento vial de lo que es la parte sur. Sí, habla ahí de que van a pavimentar todo lo que es la primera avenida. Interesante, mire. Qué interesante lo que usted ha tocado, wow, lo felicito. Hay un tema en todas las ciudades que es la movilidad urbana. La movilidad urbana es tan compleja que no solo su solución tiene que transitar por la construcción de puentes, ampliar más calles, sino también de una educación vial desde nuestra niñez, jóvenes y todos los que nos desplazamos en la ciudad, ya sea a pie, en bicicleta, en carro, y el transporte urbano. El transporte urbano juega un papel importantísimo en el congestionamiento vial de toda una ciudad y de todo un país. Si no le apostamos a mejorar la conductividad, el patrón conductual de cómo es que debemos nuestras rutas, nuestros conductores, las paradas, por muchos puentes, por muchas calles, 3, 4, 5 pisos le podemos poner, y le digo como ejemplo la ciudad de Los Ángeles, que siempre en ingeniería de transporte lo tomamos como ejemplo, en donde se tienen las autopistas más hermosas, más grandes, y ahí todavía al día de hoy se encuentran colas de más de 14, 20 kilómetros, de 10 carros en este lado y 10 carros en el otro. ¿Qué nos lleva a la conclusión? De que el tema de los congestionamientos en nuestras ciudades transita por resolver un montón de problemas. Que los semáforos estén bien, que las calles estén bien, que los conductores tengamos una conducta y un patrón de conducirnos dentro de la ciudad por aquellas arterias que verdaderamente, y que todos respetemos, que si hay un alto lo respetemos, que si está en rojo el semáforo lo respetemos, que si hay un giro a la derecha lo respetemos, y que si hay una parada en donde los transeúntes tienen siempre tener la preferencia, lo respetemos, pero aquí nadie respeta nada. Y ahí es donde tiene que actuarse. El ingeniero Osmin Bautista está haciendo una exposición sobre el desarrollo de la ciudad de San Pedro Sula. Nos vamos a la siguiente pausa en el noticiario Al Fin de la Noche, desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión. Ahí está el teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan escribir, hacer sus comentarios, hacer preguntas. Siempre les trasladamos sus escritos a nuestros invitados especiales. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras, donde cada Usted está viendo Maya TV, cobertura total. somos para ti.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Para aprovechar los segundos y los minutos, les estoy presentando a los que se acaban de conectar a su televisor o a sus redes sociales, que se encuentra en nuestro estudio en la ciudad de San Pedro Sula, el ingeniero Osmin Bautista. Él es asesor de la Cámara Hondureña de la Construcción, tiene toda una experiencia y conoce como la palma de su mano lo que es la infraestructura y el desarrollo de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Cómo vamos a hacer con los puentes en la parte sur? Concluyemos esa parte allí. Sí, le dije que se va a pavimentar la primera avenida, que todo lo que es de la orilla allí, de la línea férrea hasta llegar al canal de alivio, allá por lo que le llaman la gasolinera Copena, Nuevo Chameleconcito. Pero está pendiente el bulevar entre el Estadio Olímpico a salir allá por el Modesto Rodas Alvarado de Chamelecón, y creo que podría ser otra vía de descongestionamiento, incluso para el equipo pesado y para la gente que sale de Chamelecón. Mire, qué interesante su visión y la quiero traspolar a otras ideas que se tienen. Cuando en el 2004, recuerdo, el gobierno del presidente Maduro vino a hacer una exposición aquí al Club Hondureño Árabe de lo que iba a ser el canal seco en ese tiempo, quienes estábamos en la ciudad no entendíamos ni visualizábamos lo que se venía. Pero sí, ya dentro de la corporación, y lo liderábamos, empezábamos a buscar alternativas de por dónde desviar el tráfico pesado que transita por la ciudad de San Pedro Sula, sin menoscabar también el beneficio que genera ese tráfico pesado al llegar a la ciudad, porque vienen a suplir, a abastecer todas las bodegas y todo el mercado. Es cosa de interés. Es cosa de interés. Toda la actividad económica sobre la cual la ciudad también descansa. Entonces, ¿cómo convivir y cómo compartir esas necesidades? Aquel que necesita llegar y aquel que se siente incómodo cuando ve entrar esos semejantes animalones por la ciudad y que desplaza a cualquier carro pequeño, y el ruido que hace y el estrés que genera y el monóxido que genera, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de lo que una ciudad pujante, desarrollándose, provoca, invita y también conlleva a que tenga cómo asimilar y amortiguar todo eso que va generando un desarrollo de ese tipo. Volviendo entonces a los puentes, dentro de la matriz que se visualizó en el plan
maestro de desarrollo urbano, hay un concepto que dice calles completas. Entonces, esas calles completas tienen que dar toda la facilidad a quienes la vamos a utilizar, ya sea que andemos a pie, que andemos en bicicleta, que andemos en patines, que andemos en carro, que andemos en cualquier medio de transporte, en cualquier modalidad. Y es ahí en donde las actuales autoridades y las que vengan, que tengan esa visión. Para el tráfico pesado ya hay soluciones para la ciudad y se habla de un arco este que entre por el lado de Búfalo, que se venga por toda la margen izquierda de Chotepe y paralelo al aeropuerto y vaya a salir adelante de Quebrada Seca o allá por Choloma, para que todo ese tráfico pesado, por Ticamaya, por ahí, para que vaya todo ese tráfico pesado se desvíe por allá. Así captaría todo el tráfico que va a generar el que venga de occidente y el que venga de la parte sur del territorio. También se habla de hacer un macro proyecto de libramiento de todo el Valle de Sula y que hay un estudio que dice que debe de entrar allá por La Barca, por Progreso y salir adelante allá por Urraco. Son dos proyectos que se necesitan y a mi criterio no deberíamos de verlos cuál es el primero o cuál es el que conviene, sino que cada uno está resolviendo aspectos muy específicos de una región muy específica. Y ahí es donde hay que buscar solución a todo ello. Yo en otras oportunidades he dicho, San Pedro Sula todo el Valle de Sula tiene que ser protegido en la cuenca alta de los dos grandes macro drenajes que tenemos, Río Ulúa y Río Chamelecón. Para el Río Ulúa se ha venido pensando la construcción de la represa Icatuyo y Los Lladitos, y para el Río Chamelecón la represa del Tablón. Al tener represado esos dos grandes macros, que son los que drenan en el Valle de Sula, le vamos a dar una mayor certidumbre a quienes están dedicados al agro y a cualquier actividad económica dentro del valle, porque esa repitencia y esa ciclicidad que no la podemos obviar ni olvidar. El Mitch sucedió en el 1998, estamos en el año 2019, no es que uno sea una ave agorera ni que esté deseando que eso ocurra, pero la ciclicidad lo ha demostrado. 1934, 1954, 1974, 1998 se han venido repitiendo esas tremendas inundaciones en el Valle de Sula, y la pregunta es, ¿cuándo va a ser la próxima? ¿Y qué medidas preventivas estamos tomando para que, porque va a suceder tarde o temprano, peor hoy con esto del cambio climático, que hemos trastocado toda la ciclicidad de los fenómenos hidrológicos que se dan en el valle? Entonces preparémonos, porque eso va a venir tarde o temprano. Entonces ahí es que hemos mandado ese mensaje al gobierno de que esas obras urgen para que este valle sea protegido, en donde tenemos, me atrevo a decir, las mayores inversiones en todos los campos a nivel de país están en el Valle de Sula. Ingeniero Osmin Bautista, la otra parte de la construcción es edificios comerciales, industriales y la parte de la vivienda. Hace años no se conoce de una residencial hecha por la Municipalidad de San Pedro Sula. Mire el fenómeno, qué bonito que está sucediendo ahorita en la ciudad de San Pedro Sula. Ha empezado a una verticalización que se había estatizado. El Banco Atlántida y el otro edificio que está cerca del Banco Atlántida fueron construidos en la década del 70 y paró. Edificios de 12, 14 pisos y paró. Entonces, en aquel tiempo, quienes tuvieron la visión de hacer esas construcciones dijeron, caramba, esta ciudad le debe de apostar a eso. Hoy esta ciudad, estamos viendo que en cuestión de 5 años para acá, han construido en la ciudad más de 25 edificios de más de 14 pisos. Y esa es la ruta que la ciudad está llevando. Eso también va a traer como consecuencia de que vamos a tener concentraciones de servicios que la municipalidad da, como ser recolección de aguas negras, recolección de los desechos sólidos, abastecimiento de agua potable, abastecimiento de energía eléctrica, y entonces los gestores de la ciudad tienen que ir previendo cómo solucionar esas altas concentraciones. Y si decimos altas concentraciones, miremoslo del lado positivo, porque por otro lado, al tener una verticalización de la ciudad, vamos a ver una ciudad más moderna, con una tipicidad
completamente diferente. Usted hoy va a pasar por un puente y ya no va a ver todo así horizontal hacia abajo, va a empezar a ver hacia arriba. Y eso le va a dar otro aire de modernismo a la ciudad. Bienvenido. En cuanto a la vivienda, en la Cámara de la Industria y la Construcción a nivel de país tenemos un déficit de aproximadamente 1.200.000 unidades, de las cuales 600.000 son nuevas y 600.000 que necesitan una ampliación, que necesitan una reparación, etcétera, etcétera. Se han creado muchos modelos, muchas políticas para darle bono a la gente para que con su salario pueda hacerse dueño de una vivienda y que ese salario no le ocupe más del 30% de lo que ellos ganan. En los estudios que se han hecho socioeconómicos a nivel mundial, se dice de que el gasto de una familia, el porcentaje de su salario para vivienda no debe de pasar de un 30%. Entonces el gobierno, en base a esos criterios que ya son reafirmados en políticas de vivienda en todos los países, ha demostrado de que para que la gente en nuestro país con un salario mínimo de 7 y ya el grupo familiar sumado los dos, 14.000 empiras, el 30%, la cuota no debe de pasar para una vivienda social de unos 5.000 empiras para que la gente pueda tener para vestirse, para pasear, para hacer otro tipo de actividades. Entonces, ese nicho está virgen todavía en este país y el cual necesitamos explotarlo. Ha comparecido el ingeniero Osmín Bautista en el noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión. No abordamos el tema de los vendedores, de cómo se va a buscar, pero será en otra oportunidad que tendremos la propuesta de solución. Muchas gracias por su atención, por el acompañamiento a Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Hemos hablado de San Pedro Sula. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.